Bien, buenas tardes. Ya nos conocemos todos, cuando menos a partir del foro. Ya sabemos cómo funciona esto, ya vamos entrando en materia en el campus virtual, ya estamos todos cómodos. En esta segunda semana vamos a ver si la respuesta a nuestras preguntas de la primera en verdad está en el lenguaje. En la primera semana habíamos estado hablando de las actitudes acerca de la creación literaria, leímos a Rilke, leímos a Eliot, leímos algo del libro base de Marina y Pombo. Esta semana vamos a comprender y manejar los principales elementos de la comunicación literaria, porque no hay que olvidar que la literatura es fundamentalmente una forma de comunicación. Da igual si escribimos una obra y luego la guardamos en un cajón. En el momento de escribir, en verdad nos estamos comunicando. Da igual si con nosotros mismos, pero nos estamos comunicando con algo o con alguien. Y también dominaremos el esquema de la comunicación literaria de Roman Jakobson y veremos si lo aplicamos a nuestra propia creación. A mí me hubiera venido muy bien saber, cuando comencé a escribir y cuando comencé a leer, que lo que estaba haciendo era un acto de comunicación que estaba regido por los elementos que están en este esquema, ¿no? Este esquema que tienen ustedes en los materiales complementarios, en los recursos complementarios, como ven ustedes, tiene varios elementos. Tiene un emisor, tiene un mensaje, tiene un receptor, ¿no? El emisor básicamente codifica un mensaje, el receptor lo decodifica. El emisor, para aclararnos, digamos, es el escritor. Al codificar, escribe. Ese mensaje es un mensaje literario. Quien lee esa obra o quien la ve en un teatro o quien la escucha recitada, decodifica. Es decir, entiende, interpreta esa obra. Alrededor de este sistema hay un contexto, hay un canal y hay un código, ¿no?, que participan también del proceso de comunicación entre el emisor y el receptor. Todos recibimos y emitimos mensajes a toda hora, más en el mundo moderno, ¿no? Recibimos mensajes por WhatsApp, por email, por correo electrónico, por teléfono. Recibimos mensajes en la comunicación diaria, desde saludar al vecino hasta tener una discusión filosófica. Pero los escritores, además de eso, recibimos mensajes literarios a través de la lectura y emitimos mensajes literarios a través de la escritura. Es decir, al leer decodificamos mensajes y al escribir los codificamos. Y usamos un código particular, que es el de la literatura. ¿Qué entendemos por código? Bueno, piensen ustedes en la clave Morse. Pip, 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 pip. Eso es un código. La literatura tiene su propio código, como la clave Morse, que es un código de elaboración artística. Si yo quiero transmitir un número de teléfono en la guía telefónica, uso el código de la numeración telefónica, que digamos que me dice que tiene que tener 10 números, por ejemplo, y que hay un código de área, luego hay un código de ciudad, etc. Si yo codifico mi número de acuerdo a ese código, funciona. Si no, no funciona. Pongo un número que no es válido. Con la literatura pasa lo mismo. Cuando decodificamos, es decir, cuando leemos, hay un contexto alrededor. Cuando uno lee un texto literario, no entiende el 100% de lo que dice. Digo, a veces sí, pero no siempre. La pregunta es, ¿necesito entender el 100% de ese texto para disfrutarlo? La respuesta es que tal vez no. Si uno lee una página del Cantar del Cid sin notas, ¿cuánto entiende? Hay referencias históricas o culturales que se me escapan. No en vano ese poema fue escrito hace 800 años. Ya no peleamos con espadas ni montamos a caballo. Hay cosas de ese texto que yo ya no entiendo porque el contexto histórico o cultural ha cambiado. Bueno, ese es el contexto en el esquema de Jacobson. Si quiero entender totalmente el contexto, necesito notas. Un texto literario puede ser lejano o cercano a mi contexto como lector. Si es lejano, necesitaré notas. Si leo, por ejemplo, una novela griega. Pero si es cercano, no. Si leo una novela que está ambientada en mi propia ciudad, en mi propio tiempo, probablemente entienda muchísimas cosas, si no es que todo. El canal. ¿Qué pasa si en lugar de leer el Cantar del Cid lo escucho en un MP3 en un iPod? O si lo veo y escucho al mismo tiempo en una app. Si me dan una app del Cantar del Cid. Bueno, eso es el canal. El canal de la literatura hoy en día es mayoritariamente libro, pero no hay que olvidar que ya hay formas de literatura que no usan libros, ¿no? En este mismo máster hay un curso entero de nuevos soportes para la literatura.
Esos nuevos soportes son nuevos canales, nuevas maneras de transmitir literatura. Y finalmente lo que nos interesa más, el código. Es probable que el contexto del Cantar del Cid haya cambiado y también su canal. Es decir, yo ya no entiendo todo lo que hay en el Cantar del Cid y probablemente lo escucho o lo leo en un canal diferente, aquel en el que el Cantar del Cid circuló. Pero la métrica, el ritmo, la textura de la lengua, la entonación, la belleza, el contenido estético que percibimos en el texto, eso no ha cambiado. Yo me identifico con eso. Es decir, yo tal vez no entiendo todas las referencias culturales e históricas del Cantar del Cid, pero me identifico con ese personaje y me identifico con la belleza de ese texto. Pues bien, ese es el código de la literatura, el código estético. Por eso el Cantar del Cid es tan moderno como un poema escrito hoy mismo, porque su código literario es un código que yo entiendo. Los escritores entonces conocemos el código, lo usamos para leer literatura y lo usamos para escribir literatura. Un lector común, digamos, conoce el código y lo usa para leer literatura. O un académico de una universidad conoce muy bien el código y lo usa para leer literatura. Pero los escritores además lo usamos para escribir literatura. Esa es la diferencia. El escritor entonces, cuando usa ese código, está creando. Cuando dice así. Si ustedes entienden este concepto, es que estamos hablando del mismo código. El lenguaje crea cosas, no simplemente se refiere a ellas. Es una materia moldeable, viva, que inventa realidades nuevas. Para un escritor, el lenguaje es su elemento, es su forma de vida. No es solamente una herramienta. El escritor vive dentro del lenguaje. No solamente trabaja con el lenguaje. Entiende que cuando dice, hace. Y eso está en un poema de Octavio Paz que para este momento ustedes ya leyeron o van a leer en los materiales complementarios. Y es un poema que está dedicado a Roman Jakobson, al creador de este excelente esquema de transmisión de la literatura. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye, es real. Y apenas digo, es real, se disipa. Así, es más real. Cambien ustedes aquí poesía por literatura. O cambien aquí poesía por código literario. O cambien aquí poesía por literatura. ¿A qué conclusión hemos llegado con esto? Bien, hemos llegado a la conclusión de que el elemento vital del escritor es el lenguaje. Pero el escritor tiene una relación particular con el lenguaje. Lean ustedes los recursos complementarios, escuchen la entrevista con Octavio Paz, veámonos en el foro y esta semana también nos veremos en videoconferencia. Hablaremos de estas cosas y de algunas más. Vayan leyendo y sobre todo vayan pensando en qué les afecta todo esto como escritores. Toda esta, digamos, teoría que estamos hablando de momento no es nada teórica. Esto que estamos viendo ya es la literatura, como decía Arreola. Muchas gracias, nos veremos en la próxima.